Y ahora vamos a hablar de la fe del centurión. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 7. Lucas en el capítulo 7. Y vamos a ver qué ocurrió en una situación donde un centurión, que era un soldado romano que pertenecía al imperio romano de ese tiempo, que no era parte de Israel, era de los que comandaban, eran los policías, los que tenían la autoridad en nombre del imperio. ¿Qué ocurrió con un centurión que tenía un siervo enfermo? ¿El centurión estaba pidiendo para él? El centurión no estaba pidiendo para él. El centurión iba a pedir, ¿por quién? Por su siervo. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versos del 1 en adelante. Dice: después que acabó de dirigir todas estas palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. ¿Cuáles eran todas estas palabras que él había pronunciado a los oídos del pueblo, que las había dirigido al pueblo? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Dice: estaba enfermo y a punto de morir el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, envió, verso 3, habiendo oído hablar de Jesús, envió a donde él estaba unos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su siervo. O sea, le dio una orden: ustedes vayan y díganle a Jesús que venga. Él dio una orden como centurión. Él actuó ahí actuó en autoridad. Pero ¿bajo qué autoridad? Humana. La autoridad que venía de él. Vayan unos ancianos y resuelvan. Búsquenme a ese Jesús para que me resuelva con este siervo que está enfermo. Estos se presentaron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciendo: es digno de que le conceda esto. ¿Cuántas veces no ha venido gente a clamarle a usted, pero ay, haga algo, ay, por lo menos una oración? Y usted dice: pero ¿y Dios va a responder esto? Estoy yo seguro de que Dios va a responder: ay, pero haga algo. Y dice el verso 5: porque Él ama a nuestro pueblo y Él mismo nos ha edificado la sinagoga. Oiga, el centurión había mostrado amor por el pueblo. Él era merecedor de la atención de Jesús. Él le había edificado la sinagoga a los judíos. O sea, aquí habla de dos condiciones que lo hacían a él merecedor del milagro. Entonces dice: iba Jesús con ellos, verso 6. Iba Jesús con ellos, y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole. Fíjese qué ocurrió con el centurión. Cambió de idea. Cambió de lo humano a lo divino. Vamos a ver qué dice el centurión. Dice: Señor, no te molestes más, pues yo no soy tan importante como para que entres bajo mi techo. ¿Qué hizo el centurión? Que se humilló. Él tenía la autoridad. Él envió a ancianos en su humanidad, pero llegó un momento donde él reconoció que no era nadie, que aunque él tenía todos los méritos en lo humano, él no era nadie. No soy digno de que tú vengas hasta mi techo. La máxima humillación. ¿Cuál es el primer elemento para una fe sobrenatural? La humillación. Diga: la humillación. La humillación. El centurión se humilló, y bajo esa humillación Dios respondió desde los cielos.
hubiese respondido Jesús cuando él actuó en lo humano? ¿De quién era el mérito? ¿De quién era la gloria? De aquel que la merecía. Era un pago, una recompensa al amor que él había manifestado por el pueblo y que le había levantado incluso hasta una sinagoga a los judíos. Él les respondió: óyeme, tranquilo, ni siquiera te moleste, porque yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, de que tú entres en mi techo. Por lo cual, ni me consideré a mí mismo digno de venir a ti. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Esa humillación extrema. Yo no era digno ni siquiera de venir a ti, por eso yo mandé. Pero dilo de palabra y mi siervo será sano. ¿Qué dijo por aquí Ana María cuando preguntamos que para activar la fe, qué era lo primero? Declararlo. Declararlo con autoridad que viene de la palabra. Declararlo con la autoridad que viene de la palabra. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué fue lo segundo que nosotros dijimos para ejercer la autoridad? Que tenemos que estar bajo autoridad. Dice, pues también yo soy un hombre. Verso 8. Pues también yo soy un hombre puesto. Esto no es un invento del pastor. No es que yo ando buscando adeptos aquí en la iglesia, ni genuflexos, que lo que uno le diga es que la palabra de Dios es que dice, si usted quiere tener autoridad, tiene que estar bajo autoridad. Y es una cadena, una línea de mando. Y dice, y tengo soldados bajo mis órdenes. Yo tengo recursos para, con mi autoridad, obligarte a que tú lo hagas. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Oye, yo estoy bajo autoridad y tengo la autoridad sobre mí, la humana. Yo le sirvo al imperio. Y esa autoridad me ha sido delegada. El centurión, ¿sabe a quién representaba? ¿Ustedes saben a quién representaba el centurión? Pero no al imperio, al emperador, al rey. Él era embajador del rey en ese lugar. ¿Y qué dijo el embajador del rey? Yo tengo la autoridad humana. Yo puedo mover todos los recursos que pueda haber. Yo a un siervo mío, yo le ordeno, ven, y el siervo viene. Le digo, ve, y él tiene que ir. A cualquiera que yo le diga, ve, haz esto, tiene que hacerlo. Y lo hace. Son mis siervos. Y ahí vamos a sacar el cuarto principio de la autoridad. El siervo hace lo que le dice su amo. Y nosotros en la iglesia queremos hacer lo que nos da la gana. Y en nuestra vida queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos ir donde nos da la gana. Queremos hacer las cosas como nos da la gana. No a la manera de Dios. No escuchando la voz de Dios. Y vamos al verso 9. Dice, al oír esto, Jesús se quedó maravillado de él. Wow. ¿Qué fue lo que movió a compasión el corazón de Jesús? ¿Qué fue lo que lo movió? Dígame. La humildad del hombre. Dice la palabra, no yo, que al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Sabe que mientras Dios más usa a uno, mayor es el peligro para nuestra propia vida?
Porque mientras más Dios usa a uno, más viene el mismo diablo a hacerle creer a uno que es por méritos de lo que uno ha logrado, por el esfuerzo, es por el proceso que yo he vivido. Yo soy merecedor porque yo he sabido vivir mi proceso, no que Dios me ha ayudado y me ha respaldado en medio del proceso. ¿Qué fue lo que movió a compasión a Jesús? Ver la humildad de este hombre y la fe con que él se movió. El segundo elemento para mover lo sobrenatural de Dios es estar bajo autoridad, y el tercero es utilizar la fe como herramienta. ¿Cuál es la primera? Segundo, estar bajo autoridad, y tercero, ejercer la fe. Me humillo delante de Dios, me someto a su autoridad y desato la fe. De ahí en adelante, a Dios le corresponde hacer el resto, hacer la obra. Dios mira de lejos al altivo, mas al humilde lo exalta. Vuelvo a repetirlo otra vez. Dios mira de lejos al altivo. Yo soy bueno, yo sé tocar bien, yo sé cantar bien, yo sé predicar bien, yo sé orar bien, yo oro bonito. La gente reconoce esa cualidad que hay en mí. Dios me habla, yo desato una palabra y esa palabra es poderosa. Wow, y ese ego creciendo, ese ego haciéndonos a nosotros semejante al diablo, que se quiso hacer semejante a Dios y se engrandeció a sí mismo y quiso ser igual a Dios, y ese ego nos va a nosotros llevando a la perdición. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver cuál fue la reacción de Jesús frente a esta situación. Dice, y volviéndose, verso 9, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta traducción dice: aún en Israel he hallado una fe tan grande. Los que critican la fe grande, la fe, la super fe, que hay gente que lo que creen es que todo es con super fe. ¿Y qué? Eso es lo que dice la palabra. Si no crees, no vas a ver la gloria de Dios. Pero si crees, verás la gloria de Dios. Si le dice a la montaña, muévete, la montaña se moverá. Es por la fe. Diga, por medio de la fe se mueven las cosas. Por medio de la fe se mueven las cosas. Por medio de la fe cambian las cosas. Por medio de la oración cambian las cosas. La fe y la oración unidas. Porque al final la expresión de la fe es mediante la oración. Les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Diga, tan grande. Wow, una fe tan grande. Esa fe tan grande que él dijo: mira, yo no necesito que tú te muevas, solo di la palabra y mi criado va a sanar. Wow, que no tenía que tocarlo. Nosotros muchas veces creemos que tenemos que hacer cosas para que Dios entonces pueda obrar. Que si no hago esto, que si no hago lo otro, y hemos nosotros preparado una vida de fe donde la oración no depende de Dios, sino de lo que yo diga, ore o hable. Donde nuestra oración es lo que nosotros creemos que decimos y no que decimos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿No? ¿Ustedes están entendiendo bien lo que le estoy explicando? Querer hacer nosotros lo que entendemos nosotros
orar lo que queremos nosotros orar. No orar alineados a la perfecta voluntad de Dios para que en la tierra sea lo que en el cielo ha sido diseñado para nuestro bien, para nuestras vidas. Y verso 10 dice, y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, es decir, cuando se cayeron las propias fuerzas del hombre, ¿qué ocurrió? Hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando tú depones tus propias fuerzas y deja que sea Dios el que pelee por ti, Él provee, multiplica y aumenta. Él provee, Él multiplica y aumenta cada vez más. Y ya para terminar vamos a ir a Levítico 16. ¿Por qué dejé el elemento del maná para último? Porque esta es la palabra que el Señor tiene para la iglesia en esta mañana. Bendiciones a la obediencia. Vamos a Levítico 26 a partir del verso 3. De Levítico 26. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieses, fíjese, no es solamente respetar las leyes, no es solamente reconocer lo de Dios, es ponerlo por obra. Diga, ponerlo por obra. Es ponerlo por obra. Es ponerlo por obra. Diga, ponerlo por obra. Vamos a ir a Lucas 7, donde estábamos leyendo, porque le dije que me iba a hacer referencia a las palabras que Jesús había dicho en el verso 1 de Lucas 7. Decía que después de que Jesús acabó de dirigir todas estas palabras a los judíos, a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Entonces, ¿cuáles eran esas palabras? Estamos entonces en el verso 49 del capítulo 6. Fueron las últimas palabras que Jesús dijo previo a 7:1. Lucas 6:49. ¿Cuáles fueron esas palabras de Lucas 6:49? Dice, mas el que oyó la palabra y no hizo. A esas palabras era que Jesús hacía referencia. A los que escuchan la palabra y no hacen nada, se quedan igualitos. El que escuchó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego, diga, yo no quiero caer. Usted no quiere caer, ¿verdad? Usted no quiere caer. Y dice que fue grande la ruina en aquella casa. Y en el verso 46, Lucas 6:46, Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y no hacen. Las intenciones buenas, las buenas intenciones son muy importantes. Pero una iglesia llena de buenas intenciones, no estoy hablando de buenas intenciones, de buenas intenciones. O sea, personas que están llenos de buena intención, buenas intenciones, no progresa. Porque las intenciones tienen que llevarse a hechos. ¿Y cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos que Dios quiere? Diga, pequeñas obras, dígalo, pequeñas obras producen grandes resultados. Jesús lo dijo de otra manera. Yo lo estoy diciendo en lenguaje común. Yo estoy diciendo pequeñas obras dan grandes
resultados. Pequeñas obras producen grandes resultados. Jesús dijo: el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Usted hace cosas pequeñas, detalles pequeños, y esos pequeños detalles hacen que Dios lo exalte. Nosotros a veces estamos esperando los millones del cielo para dar millones. Y Dios está diciendo: mira, de los 1,000 pesos que recibiste, saca 100. Y siembra esos 100. Que en la medida en que tú vas siendo fiel en lo poco, yo voy a ir abriendo las ventanas de los cielos para obrar a tu favor. No esperes a convertirte de corazón para comenzar a dar pasos de arrepentimiento. Vuelvo a repetirlo otra vez. No esperes a convertirte por completo, a cambiar por completo tu vida. Comienza a cambiar pequeñas cosas en ti. Esos detalles en ti, esos pequeños detalles en ti que necesitan ser cambiados, son los que van a producir los grandes resultados. ¿Y cuáles son esos pequeños detalles? Dios te dice: mira, golpea el mar con la vara. Ese es el pequeño detalle. ¿Y qué ocurrió? Que el mar por completo se abrió en dos. ¿Pudieron los israelitas pasar? ¿Ser salvos? Porque cuando vinieron los egipcios detrás, los israelitas obedecieron a Moisés, cruzaron el mar, y gran sorpresa para ellos, que cuando cruzaron al otro lado y miraron para atrás, los jinetes y caballos de los egipcios se habían ahogado. Dios derrotará a nuestros enemigos. Dios aplastará a nuestros enemigos. Vengan, suban. Que voy a seguir leyendo en Levítico 26 para que nosotros terminemos. Dice: si andan en mis decretos y guardan mis mandamientos y lo ponen por obra, yo daré su lluvia en su tiempo. Levítico 26:4. Yo daré su lluvia a su tiempo. ¿Para qué sirve la lluvia? Para que los frutos, el árbol dé frutos. Y la tierra rendirá sus productos. La tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. El árbol dará su fruto. Y dice: vuestra trilla alcanzará a la vendimia. ¿Sabe lo que es la trilla? Una trilla es un caminito. ¿A dónde irá? A la vendimia. ¿Qué es la vendimia? Es la cosecha. Es la cosecha. Pero déjeme decirle, me encontré con la gran sorpresa de que la vendimia es una fiesta. Que en los países del oriente se celebra entre los meses de febrero y abril. Y al revés, de septiembre, agosto a octubre se celebra en el oriente, pero que en occidente se celebra de febrero a abril. Porque nosotros estamos en polos opuestos en la tierra. Y que la vendimia hace referencia a 30 días de celebración. Ustedes lo pueden buscar en el internet. A 30 días de celebración, donde nosotros recogemos los frutos, recogemos la cosecha. Nosotros hemos declarado, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dicho el día primero, que el mes de marzo será el mes de recoger los frutos. Nos lo dijo el Señor para la intercesión, lo dijo el Señor hoy en la adoración. Dios nos está hablando. Y voy a seguir con el resto de este versículo. Dice: vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera.
Eso quiere decir que vamos a recoger los frutos, y esos frutos, parte de lo que vamos a recibir es para nosotros sembrar semillas que se van a su vez a multiplicar. Esa semilla se va a multiplicar. Esa es la sementera. Y dice: y comeréis vuestro pan hasta saciarse, y habitarán seguros en vuestra tierra. Habitarán seguros en su tierra. Y el verso 6 dice: y yo daré paz en la tierra, y dormirán, y no habrá quien los espante, y haré quitar de su tierra las malas bestias. ¿Sabe lo que se está refiriendo a eso? Que Dios está limpiando las malas influencias, lo que contaminan la iglesia. Dios lo está sacando. Y dice: y la espada no pasará por vuestro país, por vuestra tierra. Póngamelo el verso 6. Que es tan bueno el primero, de recibir los frutos y poder sembrar en la sementera, pero también lo que Dios está haciendo, limpiando y purificando. Dice: y yo daré paz en la tierra, y dormirán tranquilos, no habrá quien los espante, y haré quitar de su tierra las malas bestias, y la espada no pasará por su país. No nos harán daño. Por más lengua que se levanten, no te hará daño. Por más lengua que se levanten en tu contra, no te harán daño, porque Dios nos guardará. Levántate. Diga: tiempo de vendimia. De preparar la sementera y de sembrar la semilla. Eso es este mes. Esto es este mes de marzo.